Hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar con una oración, así que por favor, acompáñeme orando al Señor. En esta tarde, nuestro buen Dios, te agradecemos por disponer este tiempo, Señor. Muchas gracias por traernos con bien, Señor, y rogamos por aquellos que aún vienen en camino, Señor, que permita, Señor, que lleguen pronto. Gracias, Señor, por esta tarde que podemos dedicar a estos estudios de tu palabra. Queremos, Señor, conocer este libro de Isaías, acercarnos a él de una manera correcta, Señor, con reverencia, con sabiduría, Señor, para que entendamos lo que tú, Señor, transmitiste por boca de Isaías a tu pueblo, allí en el siglo VIII antes de Cristo. Y de esta manera, Señor, también entender lo que tú quieres decirnos hoy a nosotros, aquí en nuestros días, Padre Celestial. Te queremos rogar que nos des fuerzas, ánimo, entendimiento, Señor, para este recorrido que vamos a hacer en esta tarde. Te lo rogamos todo en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos. Ayer estuvimos considerando lo que es el fenómeno profético en Israel. Era, por decirlo de alguna manera, una introducción a la introducción de Isaías. Aunque estuvimos ya viendo algunos aspectos de la propia vida de Isaías, nuestro propósito era más describir lo que es el profeta y lo que era el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento, convencidos de que un malentendimiento del profeta y del fenómeno profético ha sido uno de los principales obstáculos a la hora de acercarnos a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Así que era necesario esa primera introducción, ese acercamiento al fenómeno. Vamos sí, hoy a comenzar a considerar asuntos relacionados al libro de Isaías. Como les dije ayer, lo que esperamos realizar en estas horas de clase es un acercamiento al contexto de Isaías. No vamos a mirar en sí o no vamos a dar un recorrido por todos los capítulos de Isaías, lo cual es imposible. Lo que queremos es más mirar los asuntos de contexto, los asuntos que rodearon la proclamación de Isaías y también la escritura de su libro. Entonces, creo que en estas 5 horas de hoy vamos a estar hablando de la época en la que ministró Isaías. Ese va a ser entonces nuestro tema de hoy. ¿Cuál fue la época en la que ministró Isaías? Vamos a responder a esa pregunta. Sin lugar a dudas, otro obstáculo que tenemos en la interpretación de los profetas, añadido al que mencionábamos ayer, pues es la distancia histórica que hay entre ellos y nosotros. En el caso particular de Isaías, estamos hablando de una distancia de 2700 años, con todo lo que ello involucra. Una diferente cultura, una diferente lengua, unas diferentes circunstancias históricas, sociales, políticas, ¿no? Esa distancia que hay entre nosotros y los profetas, pues es uno de los mayores obstáculos para entender bien los libros de estos hombres. Y aparejado a esto también está el hecho de que la mayoría lee los profetas como si estuvieran escribiendo primordialmente para nosotros o con relación a acontecimientos de nuestros días o de los siglos posteriores del profeta. Algunos comentarios a los profetas están cargados de interpretaciones descontextualizadas de lo que estos hombres dijeron.
como si el profeta del octavo siglo estuviera escribiendo nuestros días o el siglo XX, depende de cuándo haya escrito el comentarista, ¿no? Entonces, eso genera un problema a la hora de acercarnos apropiadamente a los profetas. Es cierto que los libros de los profetas contienen palabras que hablan de acontecimientos futuros. No negamos ese hecho, eso es evidente, el mismo Nuevo Testamento da testimonio de ello. Pero el punto importante acá es que la realidad concreta de los oráculos o de las profecías que ellos pronunciaron fueron dirigidos en primera instancia a sus contemporáneos, a su época. Repito, en primera instancia, los profetas hablaron a sus propios contemporáneos, hablaron a la gente de sus días. De manera que si queremos entender bien un libro profético, debemos inicialmente sumergirnos en las circunstancias que rodearon su proclamación y su producción. Antes de ir al libro como tal, a cualquier profeta, nosotros debemos considerar la época en la que el profeta habló. Ese es el punto entonces clave y lo que vamos a estar considerando en estas horas. La pregunta entonces es, ¿cuál fue la época en la que Isaías ministró? ¿Qué podemos saber de esa época y cómo eso nos da luz para una comprensión adecuada de sus oráculos, de sus profecías? Déjenme explicar una palabra que estoy utilizando mucho y no sé si ustedes la comprenden bien. Más adelante la voy a explicar, pero creo que ahorita es mejor, ¿no? Oráculo. Oráculo, algunos piensan en algunos hombres vestidos raros y metidos por ahí en cuevas. No es eso oráculo, ¿no? Oráculo se refiere a una proclamación oral de la palabra de Dios. Eso es oráculo. Y cuando hablamos de los libros proféticos, un oráculo, pues fue un pronunciamiento específico que dio un profeta. Los libros de los profetas están repletos de oráculos. Entonces los oráculos son secciones pequeñas que están en los libros que usted puede discernir, que puede notar que es una unidad que el profeta pronunció en algún momento adecuado a un público específico. Eso es un oráculo. ¿Sí? Por decir algo, el libro del profeta Isaías, sin hacer un análisis exhaustivo, el libro del profeta Isaías contiene alrededor de 95 oráculos, 66 capítulos, pero si usted mira los capítulos, la mayoría de capítulos están divididos en párrafos o en secciones. Cada una de esas secciones, por lo general, es un oráculo del profeta, o sea, un pronunciamiento que él hizo en algún momento específico a un público en particular. Entonces, a eso es lo que me refiero cada vez que utilice la palabra oráculo, ¿no? Prefiero esa palabra a profecía, porque ya cuando utilizamos la palabra profecía siempre estamos pensando, aunque ayer dediqué tiempo a desmontar ese pensamiento, pero siempre que oímos la palabra profecía, pensamos en alguien que habló del futuro. Por eso prefiero utilizar la palabra oráculo, un pronunciamiento. Dios le dijo, ve y di esto ahora. Eso, y lo que él dijo en ese momento, eso es un oráculo. Bien. Para entender esos mensajes proféticos, entonces nosotros debemos sumergirnos primero en la época en el que el profeta habló. Esa es la razón primordial por la que casi todos los profetas nos ubican históricamente en sus primeros versículos. ¿Ha observado usted cómo comienzan la mayoría de los profetas? El primer versículo siempre dice, profecía de tal, hacia tal, en los días de tal. ¿Por qué los profetas comienzan de esa manera? Bueno, porque ellos consideraban, y Dios a través del Espíritu Santo considera que esa información es relevante para el entendimiento de los profetas. ¿Dónde encontramos nosotros esa información histórica? ¿Alguna idea? En los libros de Reyes y Crónicas. Hay una armonía importante entre los libros de los profetas y los libros de Reyes y Crónicas. Hay una interdependencia de ellos.
Los libros de Reyes y Crónicas nos presentan el marco histórico y todo lo que esté relacionado a eso. Situación política, situación social, situación religiosa. Y los libros de los profetas nos muestran los mensajes que Dios envió en esos momentos particulares del pueblo de Dios. Así que si usted está leyendo Reyes o Crónicas, debería a la par estar leyendo los profetas que enmarcan en cada una de esas épocas históricas. Pero si usted está leyendo un profeta, debería devolverse a Reyes y Crónicas para ver cuál es la situación histórica de esos libros. Me temo que la mayoría no hacemos eso. No nos percatamos de esa realidad y por eso lo que yo quiero hacer en este curso es meternos en esas circunstancias históricas para que leyendo bien Isaías aprendamos cómo hacerlo con otros profetas, con los libros de cualquier otro profeta. Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Ese versículo inicial del libro de Isaías nos deja en claro la época en que vivió y profetizó. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Note toda la información condensada que nos da ese versículo. ¿Qué fue lo que él recibió? Visión. O sea, él denomina sus oráculos como visión, en conjunto. ¿Quién es el que recibe esa visión? Isaías. ¿Quién es Isaías? Hijo de Amós. ¿De qué habló Isaías? Acerca de Judá y de Jerusalén. ¿En qué época profetizó? En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Y en qué región él laboró? Judá. ¿Vieron toda la información que hay? Nos podríamos quedar toda la tarde en ese versículo. Ahora, la información que nos da este texto, la que particularmente nos interesa ahora, es el marco histórico que nos da Isaías. Él profetizó, de acuerdo a este versículo, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vamos a ubicarnos temporalmente en la línea del tiempo de Israel. Aquí está la cruz. Después de la cruz todos son fechas después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2018 después de Cristo. Las fechas anteriores de la cruz son antes de Cristo. Y no se cuentan hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces acá sería año 1, 2, 3, así hacia nuestros días, pero acá empezamos 1, 2, 3 hacia atrás, porque es antes de Cristo, ¿no? Podríamos señalar algunos hitos históricos, algunos eventos históricos y fechas históricas importantes en el Antiguo Testamento, que nos sirven de marco de referencia. Una de ellas es el famoso cautiverio babilónico. Cautiverio babilónico. ¿Alguien sabe en qué fecha fue eso, del cautiverio babilónico? Año casi 586, 587 antes de Cristo. Cautiverio babilónico. Cuando la nación de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. El templo destruido, Jerusalén destruido y quedó desolado. Eso es una fecha importante en el Antiguo Testamento. Otra fecha que nos sirve de marco de referencia es el cautiverio asirio. El cautiverio asirio. ¿Alguna idea de la fecha del cautiverio asirio? Año 722 antes de Cristo. En esa época, Asiria conquistó la nación del norte. Recuerden que Israel, después de Salomón, se dividió en dos. Bajo David y Salomón fue un reino unido, unificado, pero cuando aparece Roboán, el reino se divide en dos, la nación del norte y la nación del sur. La que fue destruida acá fue la nación del sur. Aquí en el año 722, aproximadamente 150 años antes, la nación del norte fue desterrada por los
asirios. La nación del sur no, siguió existiendo por un tiempo. Y otra fecha que nos va a servir de referencia es la época de David y Salomón, la época gloriosa, la época de oro de la nación de Israel. Eso nos lleva aproximadamente al año 1000 antes de Cristo. Podríamos seguir retrocediendo, pero es lo que nos interesa ahora, ¿no? Hacia atrás luego podríamos ubicar la época de los jueces, el Éxodo, etc. Pero este es el marco de referencia que necesitamos mirar. ¿Dónde ubicamos a esos reyes que Isaías menciona? Los vamos a ubicar en el periodo comprendido entre el año 780 antes de Cristo, ¿sí?, y el año 712 antes de Cristo. Este es el periodo comprendido entre los reyes que menciona Isaías capítulo 1, versículo 1. Los reyes que él menciona están en este periodo, 780, 712 antes de Jesucristo. Una época bastante convulsionada por causa del cautiverio asirio. Una época de grandes problemas políticos nacionales e internacionales. Aproximadamente, ese marco nos da aproximadamente 70 años de historia. El Usías mencionado es el rey Azarías. Usías, en algunos pasajes se le llama Azarías. En Segunda de Reyes se le llama Usías, así le llama Isaías, pero en Segunda de Crónicas se le llama Azarías. Es el mismo personaje. La historia de estos 4 reyes está relatada tanto en Segunda de Crónicas como en Segunda de Reyes. Y ya vamos a ir mirando poco a poco los capítulos correspondientes. El llamamiento de Isaías, según es relatado en el capítulo 6, versículo 1, sucedió en el año en que murió el rey Usías. Observe Isaías capítulo 6, versículo 1 en su Biblia. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, el mismo Azarías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, este marco inicial es un marco de referencia histórica, temporal. La época de los reyes que corresponde al ministerio de Isaías. Pero Isaías nos da un dato más preciso de cuál fue el periodo en el que él ministró, en el que él profetizó. El llamamiento oficial de Isaías entonces, según 6:1, comenzó el año de la muerte del rey Usías. Ese año es el año 740 o 741 antes de Cristo. Hay debate entre los expertos si es el 740 o el 741. Un año de diferencia no va a ser dramático para nosotros. El rey Usías entonces muere en este año y aquí sucede el llamamiento de Isaías. Llamamiento profético, ¿no? Yo sé que ustedes lo están haciendo más ordenado en su hoja. Espero, ¿no? Porque ahí ya me estoy perdiendo en los datos. Año 740, ¿no? Pero debemos suponer, con base en la lectura de los 5 primeros capítulos de Isaías, que su ministerio había comenzado unos años antes de la muerte de este rey. No que todos los capítulos del 1 al 5 correspondan a oráculos que Isaías pronunció antes de la muerte de Usías, pero sí hay unos oráculos de esos 5 primeros capítulos que corresponden a profecías de Isaías anteriores a la muerte del rey Usías. Es decir, el año 740 fue el año en que Isaías fue llamado oficialmente al ministerio profético, pero antes estuvo ejerciendo ese ministerio. Y es muy probable, como vamos a demostrar más adelante, que Isaías haya vivido sus últimos años bajo el reinado del perverso Manasés,
que no lo menciona él en 1:1. Manasés fue el hijo de Ezequías. O sea, que después de que muere Ezequías, lo sucede en el trono de Judá Manasés. Y es muy probable que Isaías haya alcanzado a profetizar en los primeros años del reinado de Manasés, uno de los años más oscuros moralmente, religiosamente y políticamente de la historia de Judá. Eso nos llevaría tal vez hacia el año 700 antes de Cristo. Aquí no podemos dar una fecha muy exacta, pero los días de Manasés aproximadamente son esos años 700, los primeros años, ¿no?, de reinado de Manasés. En conclusión, eso nos da, matemáticos, 740 al 700, ¿cuántos años? Uy, ¿qué pasó con los matemáticos? 40. 740, acá. 740 al 700, 40 años aproximados de ministerio profético. Bajo 5 reyes. ¿Notan la complejidad del ministerio de Isaías? Ahora entendemos la extensión de su libro, pero también la diversidad que hay al interior del libro. Estamos hablando, por lo tanto, de 40 años aproximados de ministerio profético oficial. Ministerio profético oficial. ¿Hasta los 40 sin ministerio profético oficial? Hasta los 60. Vamos a verlo, aproximadamente su llamamiento sucede a los 20 años. Profetiza oficialmente 40 años, no se sabe cuándo murió, pero lo que quiero es que nos centremos en estos 40 años, años 700 y años 740. Este fue el periodo del ministerio oficial del profeta Isaías. Esa época, años 700 al 740, fue la época del ascenso del imperio asirio al poder en todo el Oriente Medio. Dato fundamental para el entendimiento de Isaías. Repito, fue la época del ascenso del imperio al poder en todo el Oriente Medio. Una época de gran conmoción en la política nacional y en la política internacional. Internacionalmente, Judá e Israel afrontaban la época de mayor degradación social y moral. Internacionalmente, la única manera de sobrevivir como nación era a través de alianzas con los diferentes reinos. Claro, como estaba emergiendo una superpotencia en todo el Oriente Medio, los pequeños reinos para sobrevivir, ¿qué hacían? Alianzas. Y este va a ser uno de los temas fundamentales de Isaías, las alianzas humanas para sobrevivir. Judá, en los días de Acaz, se enfrentó a la coalición siro-efraimita. Damasco e Israel, dos reinos que estaban al norte de Judá, se unieron juntos para atacar a Judá y derrotarla, porque Judá no quiso unírseles contra Siria. Esa situación da origen a los capítulos 7 al 9 de Isaías, como vamos a ver más adelante. Y en esa situación, por ejemplo, es que aparece la promesa de la liberación de Judá bajo el rey Acaz, capítulo 7 de Isaías, con el nacimiento del niño Emanuel. Entonces, a grandes rasgos, esa es la descripción política de esa época, de esos 40 años. O sea, son solo 40 años, pero fueron 40 años bien turbulentos, bien complicados. Eran días de tormentas que llegaron a su punto más álgido con la invasión a Siria, a Damasco y a Israel. La superpotencia siria avanza, entra por el norte, arrasa Damasco, arrasa Israel,
Esos reinos fueron deportados, o sea, sus habitantes fueron desterrados, llevados a Asiria. El rey de Asiria, Sennacherib, llegó hasta las mismas murallas de Jerusalén, la tuvo sitiada largo tiempo, pero Jerusalén fue milagrosamente librada por Dios en los días del rey Ezequías. Aquí se originan los capítulos 36 al 39 de Isaías. Por su parte, el imperio babilónico estaba en pleno ascenso y Egipto presenciaba los días de su definitivo decaimiento. Noten todo lo que estaba sucediendo a nivel internacional ya. Problemas hay en la región, superpotencia Siria avanzando, pero allá también se estaba levantando Babilonia y quería rebelarse contra Siria, y en el sur la superpotencia Egipto estaba en un periodo de decadencia que finalmente llega a la desaparición de ese imperio Egipto. Esa es la descripción histórica de los días de Isaías, ¿no? Entonces, podemos señalar las siguientes 5 etapas del ministerio de Isaías. Podemos discernir históricamente y también al interior del libro 5 etapas del ministerio de Isaías. Hecho que responde muy probablemente a la complejidad del propio libro. O sea, ¿por qué hay tanta diversidad al interior del libro? Si usted ha leído atentamente Isaías, usted va a encontrar que hay secciones que no se parecen nada las unas a las otras, que parece que las hubieran escrito diferentes personas. Creo que la mejor respuesta a esa complejidad pues, son los diferentes periodos en los cuales Isaías profetizó. El ministerio oficial de Isaías se realizó bajo los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. El oficial, Jotán, Acaz y Ezequías. Pero también su ministerio comenzó desde antes, como describimos antes, en los días de Usías, y se extiende hasta los días de Manasés, los días iniciales de Manasés. ¿Cuáles son esos 5 entonces periodos del ministerio? Primero, durante el reinado de Usías. Segundo, durante el reinado de Jotán. Tercero, durante el reinado de Acaz. Repito, durante el reinado de Usías, durante el reinado de Jotán, durante el reinado de Acaz. Cuarto, durante el reinado de Ezequías. Y quinto, durante el reinado de Manasés. Bueno, y les tengo una mala noticia. Esos oráculos no están distribuidos cronológicamente en el libro. O sea que hay que hacer una investigación bien detallada de cada oráculo, de cada sección de pronunciamiento profético, para ver en cuál de estos periodos enmarca. Isaías no escribió su libro cronológicamente. Y la manera más fácil de notarlo es que metió su vocación, su llamamiento, en el capítulo 6. ¿Por qué no lo puse en el 1, como Jeremías? ¿Sí? Entonces, ese es un problema bien grave a la hora de analizar el libro de Isaías. No estamos leyendo eventos cronológicos allá. Estamos leyendo, es una recopilación de oráculos distribuidos más bien de acuerdo al propósito del escritor, de Isaías, pero no cronológicamente. Bien, entonces vamos a mirar cada uno de estos periodos. Primero, durante el reinado de Usías. Durante el reinado de Usías. Usías, dijimos, murió en el año 740 o 41, ¿no? Entonces, aquí sería el primer periodo de Isaías. El reinado de Usías. Usías muere en el año 741, 740 antes de Cristo. Él empezó a reinar antes. ¿Sí? Ese es el momento en el que él muere y en el que Isaías es llamado oficialmente al ministerio profético. Pero tenemos buenos indicios en los primeros capítulos de Isaías de que Isaías estuvo profetizando en estos años previos.
¿Cuánto? No lo sabemos. Es incierto. Entonces, el primer periodo del ministerio de Isaías va desde una fecha incierta hasta el año de la muerte del rey Usías. Es un ministerio que Isaías realiza mientras Usías es rey en Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos relata esto, y Segunda de Reyes, capítulo 15. El marco histórico, entonces, es este. Segunda de Crónicas 26, Segunda de Reyes, capítulo 15. En Crónicas a este rey se le llama Usías y en Reyes se le llama Azarías. La diferencia en el nombre solo corresponde al cambio en una letra hebrea, pero es la misma persona. Vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 26, que es el relato más completo, es más completo que el de Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Voy a pedirle a un hombre que nos lea el capítulo completo. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cépela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Esa es entonces la descripción del reinado de Usías. Reinó más de 50 años, un reinado bastante amplio, no era común este tipo de reinados de tantos años. Pero los últimos años, como acabamos de leer, compartió el trono con su hijo Jotam. A eso se le llama una corregencia. Si usted alguna vez ha sumado los años de los reyes, cuántos reinaron, para ver si le dan los años generales, se da cuenta que no cuadran. ¿Por qué razón? Porque hubo muchos casos de corregencia. Es decir, que aunque el rey todavía estaba vivo, su hijo compartía el reinado. Este es uno de los casos que tenemos entonces de corregencia en Judá. La razón de esa corregencia, de compartir el trono con su hijo en sus últimos años, fue porque adquirió lepra. Y ahí leímos el relato, ¿no? Intentó ingresar al templo para quemar incienso. Dios entonces lo castiga con lepra. Como si de una figura o tipología del Estado de Israel se tratara. Porque Isaías en el capítulo 1 va a hablar de Judá, diciendo que Judá está lleno de lepra de la coronilla a los pies. Su reinado, el reinado de Usías, se caracterizó por un fuerte empuje de grandes construcciones, el fortalecimiento militar de Judá y la extensión de territorio. Leímos todo eso, ¿no? Grandes campañas militares, fortalecimiento de las edificaciones, e incluso inventó armas de guerra. En ese sentido fueron unos días gloriosos para Judá. Bastante avance, bastante prosperidad. Y finalmente nos dice el cronista que en sus últimos días su corazón se enalteció por causa de toda la gloria que alcanzó, de la fama que alcanzó, de la fama que él logró, ¿no? Durante su reinado hubo gran prosperidad económica y seguridad militar. Entonces fueron épocas buenas para la gente. Pero esa prosperidad y esa seguridad, como es común en el ser humano, trajo consigo un relajamiento moral en el pueblo de Judá y el crecimiento de las desigualdades sociales que son tan fuertemente denunciadas por Amós y Oseas. Es decir, Amós y Oseas son contemporáneos de estos años de Isaías. Y entonces vamos a encontrar una correspondencia bien interesante entre los oráculos de Isaías en estos años con los oráculos de Amós y Oseas. Por ejemplo, noten capítulo 3, versículo 16 de Isaías. Isaías capítulo 3, versículo 16. Son fuertes denuncias de injusticia social. Comunes cuando hay prosperidad, ¿no? La prosperidad por lo general trae grandes diferencias sociales. Isaías 3:16. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Nota? Y bueno, y viene luego una descripción maravillosa de la manera en que vestían las mujeres en esa época. Versículo 18, aquel día quitará el Señor el atavío, el calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partes. Uy, creo que salía caro vestir a la mujer en esa época, ¿no? Es una descripción bien larga de cómo era la manera de vestir en esa época. Pero ¿notan la amenaza de Dios? O sea, ¿qué pasó con esas mujeres? ¿Cuál es el problema de estas mujeres? ¿Cómo las llamas? Se ensoberbecen, andan de cuello erguido, desvergonzadas, van danzando y haciendo son con los pies. Revelaba un corazón altivo, ¿cierto? Ahora comparemos eso con Amós capítulo 4.
Oíd esta palabra, vacas de Basán. Recuerden que Amós era ganadero, boyero. Entonces por eso el lenguaje que utiliza. Isaías es un poquito más refinado, ¿no? Porque se está refiriendo a los mismos personajes. ¿Nota? ¿A quién le llamamos vacas de Basán? A las mujeres. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Las demandas de estas mujeres a sus maridos, traigan, traigan. Y esos maridos, para llevar, entonces oprimían a los pobres. Jehová el Señor, versículo 2, juró por su santidad. He aquí vienen días sobre he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos como si de animales se trataran. Y eso sucedió literalmente. Los asirios llevaban a la gente con ganchos, les sacaban los ojos y les metían ganchos en las narices para arrastrarlos. Y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras, como si de ganado se tratara, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Notan la semejanza entre los dos oráculos? Los dos profetas están describiendo los mismos días. Eran esos días de gloria del rey Usías que por la prosperidad, por la seguridad, entonces produjo estas desigualdades sociales. Los años finales de corregencia de Usías fueron los años juveniles de Isaías. Es muy probable que esta situación social diera origen a sus primeros oráculos descritos en algunas secciones de los 5 primeros capítulos de su libro. Sobre todo aquellos oráculos en los primeros 5 capítulos que hacen denuncia social, como el caso del capítulo 3, versículo 16 en adelante que leímos. Evidentemente debemos datarlo en esta época de Usías. En otros más, y tal vez de capítulos posteriores como el capítulo 32, versículo 9 en adelante. Leámoslo por favor, Isaías 32, versículo 9. Isaías 32, 9. Mujeres indolentes, levantaos, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio, y etcétera. Todo ese oráculo deberíamos entonces datarlo en estas fechas del rey Usías. Y es probable que entonces esta situación social tan deplorable al interior de Judá prepararan a Isaías para el gran impacto de la visión de Jehová cuando es llamado a su ministerio profético. Porque ¿recuerdan cuál es el argumento de Isaías cuando ve a Dios? Habita en medio de un pueblo injusto, un pueblo de labios inmundos. Eso es entonces la primera época de la profecía de Isaías.